Carlos Leder, el hombre que construyó un imperio entre islas y aviones. Carlos Enrique Leder Rivas nació el 7 de septiembre de 1949 en Armenia, Colombia, en el seno de una familia de origen alemán, marcada por la disciplina y la ambición. Desde muy joven, Leder mostró una mezcla curiosa de inteligencia estratégica y rebeldía natural. No había obediencia que pudiera contener su energía, ni ley que no intentara desafiar, aunque siempre con una mirada calculadora, como quien mide cada paso antes de mover una ficha en un tablero complejo que solo él parecía comprender. La infancia, entre el rigor familiar y la ciudad pequeña, le enseñó pronto que el mundo premia a quienes se atreven y castiga a quienes dudan, y esas lecciones se grabaron en su carácter con la dureza de un cincel. Adolescente, Leder empezó a involucrarse con pequeños negocios ilícitos en Medellín, Colombia, explorando rutas de contrabando y aprendiendo que la movilidad, la discreción y la audacia eran esenciales para sobrevivir. Sin embargo, su ambición no podía limitarse a la informalidad ni al riesgo pequeño. Soñaba con un imperio propio, uno que le permitiera controlar territorios, rutas y recursos, y pronto descubrió que el tráfico de drogas, entonces emergente y altamente lucrativo, ofrecía ese camino. Cada movimiento era planeado, cada aliado cuidadosamente elegido, y cada enemigo, estudiado hasta la mínima debilidad. En los años 70, Leder trasladó su atención hacia Estados Unidos, donde la demanda de cocaína y la dificultad de control de las autoridades federales ofrecían un terreno fértil para quien supiera maniobrar con inteligencia y audacia. Leder no solo transportaba droga, innovaba la logística del contrabando. Fue pionero en el uso de aviones ligeros, pistas privadas y pequeñas islas en el Caribe como puntos estratégicos para mover su producto, creando un sistema que se asemejaba a un ejército invisible, capaz de desafiar incluso a la ley estadounidense más rigurosa. Su ascenso fue meteórico. Leder cofundó el Cartel de Medellín junto a figuras como Pablo Escobar y los hermanos Ochoa, convirtiéndose en el cerebro detrás de algunas de las rutas más eficientes y audaces del narcotráfico internacional. Su visión era militar, precisa y fría. Cada avión, cada isla y cada intermediario estaba bajo su control, y la disciplina que exigía a sus colaboradores era tan estricta que pocos se atrevían a cuestionarla. Su nombre se convirtió en sinónimo de innovación criminal, pero también de impiedad. Cualquier amenaza a su imperio era respondida con violencia calculada y, cuando era necesario, con intimidación absoluta. A diferencia de otros narcos, Leder tenía una obsesión particular, el poder absoluto y la notoriedad. No se conformaba con ser un operador detrás de bambalinas, buscaba la fama, el reconocimiento y la influencia, incluso entrando en la política estadounidense con la idea de cambiar leyes y proteger su negocio. Su audacia trascendía lo legal y lo moral, sus planes eran de alcance continental, y su seguridad personal se basaba en un conocimiento profundo del entorno y en una paranoia justificada, pues cada decisión errada podía significar la muerte. El apogeo de Leder estuvo marcado por la mezcla de lujo y violencia. Sus islas privadas en el Caribe eran su refugio y su base operativa, sus vuelos de contrabando, precisos como relojes suizos, sus aliados, leales hasta cierto punto, pues la traición era siempre una sombra al acecho. Sin embargo, su ambición desenfrenada también sembró su caída. En 1987, fue capturado en Colombia y extraditado a Estados Unidos, enfrentando un sistema judicial que no dudó en imponerle largas condenas por tráfico de drogas, asesinato y conspiración. Su imperio colapsó, pero su leyenda permaneció, grabada en la memoria de quienes estudiaban el narcotráfico y la audacia humana. La historia de Carlos Leder es también la historia de una época, Colombia y Estados Unidos en los años 70 y 80, donde la desigualdad, la ambición y la prohibición crearon un caldo de cultivo para imperios clandestinos. Su figura ilustra cómo un hombre con visión, determinación y audacia puede construir y destruir simultáneamente, cómo el crimen organizado puede ser una forma de innovación aplicada a la ilegalidad, y cómo la notoriedad se convierte en un arma tanto como en una prisión. A diferencia de otros criminales que se esconden en las sombras, Leder buscaba la atención, no quería desaparecer sino ser recordado, un arquitecto de rutas, islas y vuelos ilegales que demostraba que el control absoluto podía alcanzarse incluso en entornos imposibles. Su vida invita a reflexionar sobre la delgada línea entre inteligencia y locura, entre audacia y obsesión, y sobre cómo el poder puede moldearse con ideas, miedo y visión estratégica. Al final de su vida, aún en prisión, Carlos Leder se convirtió en un mito, una figura que representa la intersección de ingenio, ambición y violencia, un ejemplo de cómo un ser humano puede dejar una huella imborrable, para bien o para mal, en la historia del crimen y en la memoria colectiva. Su nombre sigue evocando la audacia,
la planificación meticulosa y la capacidad de desafiar a la ley, recordando que la grandeza, incluso en su forma más oscura, depende de la inteligencia, la determinación y la visión. No olvides dar like, compartir y dejar tu comentario. Escribe a quien quieres ver en el próximo vídeo, la próxima historia podría ser tu elección.